Bueno, vamos a orar en este momento. Padre, Señor, tú eres la razón de nuestra vida, tú eres la razón de nuestra existencia. De ti subsisten todas las cosas, porque tú fuiste quien ha creado y fueron hechas todas las cosas, Señor mi Dios, ya sea lo que están en el cielo y lo que hay en la tierra, en el mar y las fuentes de las aguas. Todo ello, Señor. Y gracias, Señor, que a nosotros nos has formado y sabemos de dónde venimos. Y venimos de ti, Señor. Y nos diste el soplo de vida, ese espíritu, en ese tesoro hecho de barro. Padre, en el nombre de Jesucristo, así como en esta mañana nos hemos sentado para disfrutar estos alimentos que tú, oh Dios, nos has provisto, Señor, y no nos haces faltar, porque tú eres nuestro pastor, y como tú eres nuestro pastor, nada nos faltará, porque contigo estamos completos. Contigo, Señor, somos multitud. Y en este momento, Señor, en gratitud, te exaltamos, te bendecimos, porque te mereces, Señor, toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra, el honor, por los siglos de los siglos. Vendrán generaciones, irán generaciones, Señor. Tú mismo eres el Dios, siempre serás Dios. Pero dejaste tu palabra y a través de tu palabra podemos, Señor mi Dios, escuchar tu voz, conocer tus pensamientos, conocer tu voluntad. Que podemos conocer en la voluntad del hombre, que podemos conocer en las opiniones, en los conocimientos, en las investigaciones, en los proyectos, en los propósitos que tiene el hombre. No hay nada comparable a tu propósito, a tu voluntad, a tus sueños. Eso es lo que queremos conocer porque tu palabra es eterna. Y allí encontramos tu propósito, allí encontramos tu voluntad. Oh Dios Santo. Gracias, Padre, porque una vez más, Señor, nos has dado la vida. Podemos respirar. En este lugar que tú has permitido donde nosotros podamos morar. Oh Dios Santo. Gracias por este momento, gracias por este tiempo. Estamos aquí reunidos, Señor mi Dios. Háblanos, Señor. Queremos escucharte, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor Padre de la gloria. Gracias, Señor, te decimos, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra hay efecto, Señor, cuando nosotros escuchamos, cuando tomamos atención, hay efecto, Señor. Queremos tu palabra, Señor. Y esa palabra nos hará bien a cada uno de nosotros y logrará, Señor mi Dios, dar frutos. Y no solamente para nosotros, sino también aquellos que van a escuchar, aquellos que van a atender tu palabra. Porque nos diste tu palabra, Señor. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y te decimos, Señor, gracias. Y amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos a lo que indicaba, ¿no? En el libro de Primera de Tesalonicenses,
capítulo 4, del verso 13 al 18. Dice la palabra y leo de esta manera y se dice como está escrito, ¿no? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús, sea nuestro Señor, murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es lo que hace la palabra con cada uno de nosotros que conocemos al Señor, que conocemos. Porque Él se dio a conocer a cada uno de nosotros. Antes nosotros no le hemos conocido a Dios. Y andamos por ignorancia las cosas que hacía el mundo, ¿no? O las cosas que uno hacía, lo que tenía el deseo de la carne, ¿no? Y aún la carne te trae traición, porque el hombre que no conoce a Dios está basado en la carne, y la carne es difícil que agrada a Dios, es difícil que agrada a Dios, más va a agradar al mundo, va a agradar a sí mismo, o va a agradar a los demás, pero el que está en el Espíritu, ya, el que está en el Espíritu, agrada a Dios, pero no agrada a los hombres, no agrada al mundo, ni siquiera a sí mismo. Lo hace para el Señor. Si alguien no escucha la palabra y se siente contento, ¿no? Debe que saber que Dios está hablando por medio de nosotros. Qué importante es tener la palabra. Qué importante. En medio de esta desesperación, angustia, aflicción que hay en el mundo por causa de la pandemia, ¿no? Porque son señales, ¿no? Por ejemplo, la guerra, señales son como, por ejemplo, el hambre, terremoto. ¿Señales de qué? Porque Cristo, el Señor, viene a llevarnos. Porque todo acá que en esta vida, en esta tierra en que estamos nosotros habitando, morando, todos son temporales. No hay nada eterno. El hombre que se enriquece podrá tener mucha abundancia, pero todo eso lo que tiene son temporales. El hombre pobre, que tiene la vida, quizás no tiene riqueza, pero aún así también es temporal, todo ello. Aún nuestra vida es temporal, este cuerpo. Nosotros también hemos sido niños, pero ya hemos crecido. Pero hay otra generación que todavía son niños, adolescentes, ¿no? Jóvenes. Una etapa que hay en la vida humana, ¿verdad? Entonces,
todo es temporal. Pero la palabra que hemos recibido, que le oímos y seguimos oyendo, esa palabra que viene del Señor, no es temporal, sino permanece, es eterna, porque viene de un Dios eterno, en la cual nosotros servimos. La palabra del Señor dice, ¿no? Yo y mi casa serviremos al Señor. Se refiere solamente a la parte familias consanguíneas, por el mismo apellido que se lleva a cabo de una descendencia. No, hay una gran familia. Esta gran familia es la familia de la fe, la familia de Cristo. Y somos incontables, solamente el Señor sabe cuántos somos. Porque antes nosotros hemos tenido un apellido que nos identificaba, incluso la sangre que nos identificaba. Alguien que puede negar a su hijo y con el análisis de sacar el ADN va a indicar que tanto el varón haya negado, o sea, el padre que haya negado a su hijo, el ADN le dice que tú eres el padre. Hay una sangre que nos identifica por un apellido, por una paternidad consanguínea, pero hay una diferencia, ¿no? En la tierra hay diferentes apellidos, diferentes clases de sangre, ¿no? Pero cuando hemos venido a Cristo, tenemos una sola sangre. ¿Ve? Y eso nos identifica que somos hermanos. Y nosotros tenemos que gozarnos, alegrarnos, cuando alguien escucha la palabra, y cuando hay efecto en esa palabra, en ese corazón que está escuchando, y se arrepiente. Y cuando hay ese arrepentimiento que Dios está provocando, luego ese nuevo nacimiento. Y nosotros tenemos que gozarnos eso porque es lo que hace el Señor. Y prácticamente nosotros al tener la palabra somos instrumentos de Dios. ¿Cuántas amistades tenemos? ¿Cuántos colegas? ¿Cuánta familia? Vecinos que conocemos y que tenemos la palabra y que nosotros somos la luz del mundo. Podemos alcanzar a ellos con la palabra. Podemos alcanzar esa luz a ellos. El hombre cuando está en las tinieblas, en la oscuridad, no puede ver, no puede caminar, porque está en oscuridad. Pero si ve una antorcha, ve una lámpara, ve una luz, entonces puede caminar. El Señor nos dio la palabra. Y al tener su palabra estamos en la luz. Somos prisioneros de esperanza. ¿Por qué somos prisioneros de esperanza? Porque el Señor nos dio esperanza. Él es nuestra esperanza. Uno piensa, ¿no?, que la pandemia haya pensado que haya tenido una sola ola. Pero uno cuando conversa con conocidos, que en España ahora mismo están en la cuarta ola. Y nosotros en el Perú estamos en la segunda ola. No podemos, ¿no?, desafiar a las autoridades, ni insultar siquiera. Y si las autoridades, el gobierno, hayan prohibido congregar, no es para hacer una persecución a la iglesia. No, nada de eso.
sino que hay evidencia, pues, de este COVID, que aparte hay otras enfermedades también que muchas personas están falleciendo. Pero por causa del COVID, de esta pandemia, entonces las congregaciones en sí están cerradas. ¿Por qué? Al menos si una congregación viviera una familia, ¿no? Que está ahí. Para ellos no está cerrado porque ahí viven, sí hay casos, ¿no? Porque hay familias que viven en congregaciones. Viven ahí y la puerta está abierta porque van a entrar. Pero no van a permitir que se reúnan más de 50 personas, más de 100 personas. Ahora, si todavía hay contagios, si todavía hay pandemia, yo puedo decir tengo fe y no voy a estar contagiado y puedo reunirme. Se respeta esa fe que tiene el hermano y la hermana. Pero también el que está ahí reuniendo tampoco no puede decir, bueno, ellos no se congregan, se van a enfriar. No, tampoco. Ahora, si nosotros no nos congregamos en un local, ya. Pero si nos congregamos en esta mesa, nos reunimos también por vía Zoom o redes sociales, ¿sí? Para poder compartir la palabra. Y si hay posibilidad, ¿no? También compartir la palabra en la calle. Porque nosotros sabemos la palabra, conocemos al Señor. Y ahora, si uno sale a predicar la calle, siempre habrá alguien que escuche la palabra. Entonces, si las congregaciones están cerradas, los locales están cerrados, entonces es tiempo que nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos que salir a predicar. Ahora, si nosotros no tenemos, bueno, yo no quiero salir a predicar, a veces por el contagio, se respeta. Entonces puede hacer algo, orar. O puedo bendecir algo por una ofrenda para el pasaje. ¿Ve? Pero ya estás haciendo la obra del Señor. Porque la palabra del Señor dice que debemos que predicar antes de tiempo y fuera de tiempo. Cuánto he conocido muchas personas, ¿no? Y cuando se compartió la palabra y después ellos fallecieron y uno dice, gracias Señor porque nos has dado la palabra y se compartió la palabra, tal hermano, tal hermana, se fue con el Señor. Ahora, si nosotros no queremos abrir nuestra boca, Dios va a usar a alguien, va a usar a otro. Pero yo quiero que Dios me use. Tenemos ese sentir. Todo es pasajero. Cuando morimos no llevamos nada. Si la esposa se casó y tiene su sortija de oro, no va a llevar ni siquiera esa sortija de oro, a pesar que es pequeño. ¿Qué será un carro? ¿Qué será una casa, un terreno? Eso es grande ya. Un negocio podrá llevar. Es bueno tener riqueza. ¿Por qué Dios te bendice económicamente? Claro, porque no haga falta también la familia, ¿no? El pan, los alimentos. Pero también hay que proveer a los necesitados. También al que está en la obra, al ministro. Por algo el Señor nos bendice económicamente.
De esa manera estamos también siendo de bendición para otros. Así que en la palabra que hemos escuchado, dice claramente, ¿no? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿A quién se está refiriendo? Los que duermen. Si bien es cierto, ¿no? Cuando alguien fallece, ya. Si es nuestro hermano en la fe, nuestra hermana en la fe, dice para el Señor, estima, dice. Es estimado los santos que fallecen. Nosotros no podemos pensar, ¿no?, que Dios se olvida cuando alguien deja de existir. No. La palabra de Dios es bien clara y dice, ¿no?, que nosotros dormimos, descansamos en paz. ¿Y por qué descansamos en paz? Descansamos en paz porque Cristo ya nos ha reconciliado, Cristo el Señor, nuestro Señor, nos ha perdonado, nos dio libertad. Es una tristeza que la gente muere, ¿no? Pero la mayor tristeza es cuando la gente muere sin Cristo. Todo aquel o aquella que muere con Cristo, para Cristo, ¿qué hay? Hay una esperanza. Hay una esperanza. Ahorita estamos nosotros bien, ¿no? Pero cuando alguien nos sorprende que papá fallece, que mamá fallece, es doloroso. ¿Qué ideas, qué sentimientos comenzamos a tener? Este es un momento de shock. Pero es bueno llorar, es bueno quebrantar por un ser querido que se va. Duele. Pero nosotros, a pesar que uno puede tener dolor, tristeza, es pasajero, es temporal, ¿ya? Pero nosotros tenemos esperanza, que es el Señor Jesucristo. Si un día me voy, dejo de existir. Si ustedes permanecen en la palabra, nos vamos a encontrar nuevamente. Porque la muerte solamente es una pausa, es como una cortina. Nosotros tenemos una cortina, abrimos esto y pasamos. Cuando nos entierran, es una semilla. Es una semilla. ¿Por qué una semilla? Porque vamos a resucitar. Y cuando nosotros resucitamos vamos a ser transformados, vamos a ser glorificados. Porque esta carne no puede heredar el reino de los cielos. No puede entrar. Esta sangre que tenemos no puede heredar al reino de los cielos. No puede entrar. Es necesario que este cuerpo sea transformado. Así lo dijo el Señor. Él hace lo que quiere hacer. ¿Ve? Te hizo tu cuerpo terrenal, ¿ve? Y después vas a tener un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado. Qué precioso, ¿no? Esa es nuestra esperanza. ¿Tener miedo a la muerte? No podemos tener miedo a la muerte, porque Cristo es el Señor. La muerte no es nuestro Señor, no puede dominarnos, no puede enseñorearnos en nosotros. ¿Para qué tener miedo? Si Cristo ya
nos dio la vida eterna. Y Él es nuestra esperanza. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, nuestros hermanos. Yo estoy contento si mi hermano descansa, duerme en la sepultura, porque va a resucitar un día. El Señor ha prometido eso. ¿Por qué estamos contentos? Porque hay esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que otros que no tienen esperanza. Hay otros que se ponen tristes, se desesperan, se preocupan. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Y creen que cuando mueren, a veces hasta lo ponen como ángel guardián. No. Cuando alguien fallece, cuando alguien está sepultado, ya no tiene sentimientos, no tiene emociones, ya no tiene amor, no tiene odio. No tiene voluntad, no puede hacer nada ya, absolutamente nada. El que está muerto, muerto está. Pero el que muere en Cristo está durmiendo, está descansando en paz. El que no muere ya con Cristo no descansa en paz, porque será juzgado. Verá el rostro de Dios en el juicio. Si tenemos a Cristo, ya nosotros ya no somos condenados, ya no hay condenación para nosotros, porque estamos con Cristo. Esa es la ventaja que tenemos nosotros como pueblo de Dios, como miembro del cuerpo de Cristo, comprado por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y gracias al Señor tenemos esperanza por medio de Él. Y si nosotros vivimos, es por Él vivimos. Y si nosotros morimos, es porque por Él moriremos. Es que de Él está en sus manos está la vida, de dar la vida, en sus manos está de quitar la vida al varón y a la mujer. Si eso sabemos, ¿cómo no honrarlo? ¿Cómo no servirlo? Señor, voy a vivir 80 años, debo que servirte. Son poco tiempos, 80 años, 90 años, ¿no? Como vivió Adán 930 años. Matusalén 969 años. ¿Tantos años? ¿Cuánto tiempo? Por el poco tiempo que Dios nos da, honrémosles. Servir, hay que servirlo. Hay que hacer su voluntad. No podemos desperdiciar nuestra vida en cosas que no es la voluntad de Dios, en cosas que no son propósito de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él.
el ejemplo a seguir. ¿Quién es? Su nombre es el Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con él? Sin tener pecado, sin tener delito, no había engaño en su boca. Así le crucificaron como un malhechor. Pero Él lo hizo por causa de nosotros, para salvarnos, para comprarnos. O sea que Él pagó todo, pagó todo. ¿Qué podemos nosotros pagar a Dios? Nada, no hay ningún precio. Más bien Jesucristo derramó su preciosa sangre, el grande precio. No lo hizo con plata, no lo hizo con oro ni con dinero. Solo lo hizo con la sangre del Señor Jesucristo. Por eso tenemos vida eterna. Es de la vida. Si a nosotros nos sacaran toda nuestra sangre que tenemos en nuestro cuerpo, ¿qué pasaría? Morimos. Pero Él se dejó crucificar por causa de nosotros. Su sangre no fue en vano, su sangre no fue en vano derramar en la tierra, sino para quitar el pecado del mundo. Y nos quitó el pecado de nosotros. Y nos dio vida eterna, porque Él es la vida. Murió, pero no quedó ahí. No quedó en la cruz, no quedó en la tumba. Ya no está Cristo en la cruz. Cristo ya no está en la tumba. ¿Dónde está ahora? Él está sentado a la diestra de Dios, en el trono de gracia. Incluso está con nosotros, ahora mismo. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Si Él ha resucitado, y nosotros que somos sus escogidos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? También vamos a resucitar. Gloria a Dios. ¿No nos da alegría eso? Claro, nos da gozo. Amén. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Y por qué no dice, porque si creemos que Cristo murió, pero dice Jesús? Hay algunas partes que el Espíritu habla, ¿no? Cristo, y aparte dice Jesús. Pero acá, ¿por qué dice Jesús? ¿Y por qué no dijo Cristo? Que Jesús murió, pues. Y cuando resucitó, Dios le ha hecho a Jesús, ¿ya? Cristo y Señor. Por eso sabemos el nombre del Señor, Jesucristo. En nuestro lenguaje. Hay otros nombres que están en otro lenguaje, por ejemplo, los hebreos, creo que le dicen Yeshua, algo por ahí. Según el lenguaje. En inglés. Pero gracias a Dios ha llegado la palabra en castellano, en nuestro propio lenguaje. Y eso nos guiamos a nosotros. Podemos guiarnos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también dice la palabra, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. No dice los que murieron, sino dice durmieron.
Pero si estás que esqueleto, ya pasó 100 años, estás esqueleto en la tumba y sigues durmiendo. Aunque pases 1000 años enterrado, sigues durmiendo. Porque el día que el Señor venga, van a resucitar todos. Incluso va a haber en una ciudad, cuántos años que hayan pasado, en ese terreno han hecho una ciudad y no saben que ha pasado tantos años o cientos de años, que abajo está una tumba y de ahí salen los resucitados. ¿Y esto por qué salen? ¿Que había un cementerio acá? A veces no lo sabemos. Y a veces han encontrado ciudades, ya, que abajo había un cementerio. De que generaciones vienen, generaciones van. Pues. ¿Por qué dicen dormir? Porque van a despertar. Pues. Van a despertar, y acá no dice cómo. Por lo cual dice la palabra, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Es decir, si Cristo viene ahora, si Cristo viene ahora, vemos un acontecimiento que resucitan los hermanos, resucitan los que estaban durmiendo. Si en este momento viene Cristo y los que han resucitado, nosotros ya no vamos a morir. ¿Qué va a pasar? Juntamente con los que han resucitado y nosotros que estamos esperando la venida de Cristo y está viniendo en este momento, ¿qué va a suceder? Escúcheme, la transformación. Vamos a ser glorificados. ¿Sí? Eso va a pasar, eso va a suceder. Por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Vamos a ser transformados, pues. Vamos a ser glorificados. Listo para ir junto con el Señor. Es un abrir y un cerrar de ojos. ¿Cómo es eso? Tú cierras tus ojos y abres tus ojos y ya estás allá. Más veloz que el cohete. Más veloz que una bala. Si Dios hizo el tiempo, va a ganar el tiempo, pues. Dios es Dios. Pues. Amén. A Él merece la gloria, la alabanza, el honor. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, no todos van a resucitar. O sea, hay dos grupos de muertos. Los que están con Cristo, ¿ya? El primer grupo. Y el segundo grupo, aquellos que no están con Cristo. El primer grupo es todos los que están con Cristo y el segundo grupo es a los que no están con Cristo. Y los que están con Cristo, ellos van a resucitar con la voz de Dios, con el mandato de Dios. Dice que luego van a resucitar los demás. No nos dice el tiempo. Pero el día que se resuciten nuestros hermanos, ¿cuántos días pasarán? ¿Cuántas horas pasarán? No lo sabemos tampoco. Va a ser un acontecimiento grandioso. Y que le vemos a nuestros hermanos vivos
como pasó en tiempo del Señor, cuando Él estaba crucificado, ¿ya? Y dice estas palabras, consumado es, y entregó su espíritu. Y cuando entregó su espíritu, hubo un terremoto. Y en ese terremoto muchos han resucitado. Los santos, dice la palabra. Los santos resucitaron. Y eso que no eran todavía de... No era el tiempo, pero hizo el Señor. ¿Ah? Ese acontecimiento por obra de su poder. ¿Y cuánto más que va a haber esta resurrección? Por eso que nuestro mañana es nuestra resucitación. Vamos a resucitar. Es nuestra vida eterna. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Maravilloso es esto que va a suceder. Quizás el mundo se va a asustar. ¿Qué es esto? Los muertos resucitan. Es como lo ponen como una figura, ¿no? Que en películas los muertos sobrevivientes vienen a atacar, a comer, ¿no? Esa es la figura que piensa en el mundo. Por ejemplo, ya por lo menos tienen una idea de la resurrección, pero ya diferente. Pero en caso de nosotros, ellos van a resucitar transformados, glorificados. No como lo muestra la película. No, sino transformados y glorificados. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Siempre estaremos con el Señor. ¿Qué va a pasar? Un arrebatamiento. ¿Por qué sucede este arrebatamiento? Dios recoge ya a lo que es suyo. Y nosotros le pertenecemos a Él. Él nos lleva a su reino. Y nos vamos a su casa. A casa iremos, hermanos, amados míos. A casa iremos. Yo me pongo contento. Yo voy a ir. Yo voy a ir. ¿Ustedes? Amén. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es la palabra que nos llena. ¿Qué acontecimiento más podemos esperar? Si ya tenemos la esperanza, si tenemos ya la confianza en Dios, tenemos la palabra. ¿Qué acontecimiento más? Venga la tercera ola, venga la cuarta ola. Venga la vida, venga la muerte, venga tribulación, venga persecución. ¿No dice la palabra? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada y nadie. Nada y nadie. Padre, queremos agradecerte, Señor, porque en ti, Señor mi Dios, hay esperanza. Si un día nos toca descansar, Señor, en la tumba, dice tu palabra, Señor, que vamos a descansar, vamos a dormir. Pero nosotros descansamos, Señor, en paz, porque estamos contigo, porque tú has comprado con tu preciosa sangre a cada uno de nosotros.
Y eso, Señor, mi Dios, nos produce gozo y alegría. Amén, Señor. No hay tristeza si no hay esperanza. No hay desesperación, Señor, porque no hay nada que nosotros podemos tener miedo, temor, porque tú eres nuestro Señor. Cuando resucitaste, Dios mismo te ha hecho Cristo y Señor. Eres nuestro Cristo, eres nuestro Señor. A quien podemos acudir, a quien podemos someternos, humillarnos delante de ti, Padre amado, Padre mío. Gracias y muchas gracias por salvarnos. Nos salvaste por pura gracia, por pura misericordia, sin hacer alguna obra, nosotros, Señor, sin hacer algún mérito, pero tu obra, ese sacrificio, esa única ofrenda, nos ha salvado, Señor, para rescatarnos y llevarnos a tu gloria, porque somos tuyos, Señor. Gracias, Padre. Síguenos dando sabiduría, sigue dándonos, Señor, paciencia para poder llevar tu palabra. Queremos ser pronto, Padre eterno Dios. Así que cuando tú vengas, Señor, no hay nada que vamos a llevar. ¿Nosotros qué vamos a llevar? Más bien, eres tú, oh Dios, tú, oh Señor, nos llevarás a nosotros. Nos llevarás, Señor. Iremos a casa, a esa morada eterna. Bendito Señor. Gracias, Padre. Honramos tu nombre, honramos tu palabra, honramos tu verdad, honramos tu santidad. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria. Bendito Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Amén y amén.